Vamos a arrancar orando y vamos a cantar un par de canciones, ¿sí? Vayamos. Amado Padre, Señor, gracias primeramente por este día, por este privilegio, por estar en tu casa, Señor, de poder compartir la cena del Señor, por estar en mi familia, Señor, poder celebrar una vez más lo que hiciste por nosotros, Señor, en esa cruz, Señor, que te entregaste por cada uno de nosotros, Señor, y no quedó ahí, Señor, que fue para la eternidad, Señor, para poder vivir una vida junto a ti, Señor. Te pedimos que en este tiempo de canto, Señor, que tal vez breve, pero que sean canciones que expresen nuestro corazón, Señor, que sea una realidad en nuestras vidas. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre santo del Señor amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, voy a invitar primeramente, porque somos poquitos, a ponernos de pie, a cantar Este es mi deseo. Necesito esas voces fuertes para la oración. Gracias, Pico. Bueno, pueden tomar asiento y vamos a cantar esta última canción mientras se pasa la bolsa, que dice Solo en ti.
vamos a orar y pasar al siguiente tema. Amado Padre, Señor, gracias porque como hoy nos hablaban en la cena, Señor, poder decir que un día viniste, Señor, en la cruz, un día viniste a salvarnos, Señor. No fue algo sencillo, sino fue algo especial, Señor. Gracias porque hoy podemos solo confiar en ti, Señor. Te pedimos que ahora en el momento de la palabra, abra nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, a poder aplicar algo en nuestras vidas. Háblanos, Señor, para cambiar, Señor, que aún nos falta cambiar. Te lo pedimos, Señor, y te lo entregamos. En el santo del Señor amado Cristo Jesús. Amén. Yo buscando mi Biblia por todos lados y la había dejado arriba del púlpito. Y Andy se me la llevaba para completar. Bueno. Me dijeron que hoy tenemos que hacerlo bastante rápido, porque si no se va a escuchar del otro lado de la cámara que van a decir, anda para allá. Así que tengo que apurarme un poquito. Si vamos a ir ahí al libro de Hebreos, recordamos un poquito el tema del mes. ¿Alguien recuerda el tema del mes? Yo siempre lo digo igual, pero no es así. Es lo que debemos recordar, o sea, es lo que no debemos olvidar, lo que tenemos que recordar. Pero siempre que lo preguntan me sale la misma respuesta que acaba de decir mi hermano. Bueno, fuimos viendo diferentes cosas que debemos recordar o lo que debemos recordar. Y hoy nos toca que debemos recordar que tenemos que confiar en su pronta venida, ¿sí? Vamos a ir ahí a Hebreos capítulo 10. Y vamos a leer allí el versículo 37. Dice así: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Inclusive el versículo 35 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y mira, lo que quiero que hablemos hoy son de 3 verdades que reconocemos al confiar en su pronta venida, ¿sí? Puede ser que reconocemos o puede ser que recordamos, ¿sí? Son verdades que se hacen presentes en nuestra vida, las podemos reconocer, las podemos recordar cuando estamos viviendo, ¿sí? Confiando en que Él viene pronto, ¿sí? Vamos a orar y vamos a ir viéndolas, ¿sí? Oramos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por este día, te damos gracias por este tiempo que tenemos, gracias por el día de hoy, gracias porque, Señor, pudimos tener la cena, esta última, Señor, del año, como hablábamos, Señor, y gracias, Padre, porque tenemos el privilegio de estar aquí y de tener este tiempo de cantarte, Señor, y el tiempo con tu palabra. Te damos gracias por todo, Padre, en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, amén. Bueno, la primera de ellas, vamos a ir ya leyendo el pasaje que nos toca hoy a partir del versículo 26 en adelante, ¿sí? Y dice así, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo le daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Mira, la primera verdad que reconocemos al confiar en su pronta venida, como dice ahí el versículo, dice: sostuviste gran combate de padecimiento, es que hay una pelea espiritual. ¿Sabéis? Cuando empieza el pasaje, empieza diciendo:
porque si pecáramos voluntariamente. Y después de eso dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Ahora, fíjate que ahí habla de pecar voluntariamente una vez que conociste lo que es el pecado. Una vez que conociste lo que Cristo hizo por vos en la cruz. Y acá no está hablando de un pecado de ignorancia, ¿no? Yo ignoraba tal cosa, por eso cometí este error. O de una caída. Sino está hablando de un hábito. Y algo que me llama la atención, dice, porque si pecáramos voluntariamente, pero más abajo dice, pero traed a la memoria, recordá, ¿sí?, los días pasados en los cuales, otra vez, después de haber sido iluminado, después de haber conocido, después de haber creído, sostuviste gran combate de padecimientos. ¿Sabes qué me llamaba la atención? Porque pensaba y decía, nos dice, mirá, tenés que recordar algo. ¿Sí? Si estás en un momento en el que, si pecás voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, después de haber creído, necesitas recordar algo. Recordar que en el momento en que creíste empezaste a luchar con tus hábitos. ¿Te acordás cuando alguien te presentó el Evangelio y después empezaste a conocer de la palabra de Dios y empezaste a ver cosas en tu vida que no iban de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Qué empezaste a hacer? Empezaste a luchar contra esos hábitos. Y empezaste a cambiar hábitos. Pero después, con el tiempo, ¿sabes qué? Nos olvidamos de su pronta venida, nos olvidamos que somos extranjeros y peregrinos, nos olvidamos y nos empezamos a estar cómodos. Estamos cómodos en la iglesia, estamos cómodos en nuestra vida, estamos cómodos con las cosas que buscamos o con las cosas que el mundo busca y nos sentimos cómodos y dejamos esa batalla espiritual y esa pelea espiritual, dejamos de pelear. ¿Sabes? Una vez una persona me decía algo, una frase cortita, con Pipo muchas veces la hemos repetido, que decíamos, ¿qué estás haciendo con el pecado? ¿Estás jugando con el pecado? ¿O estás peleando contra el pecado? Porque hay algo que el hecho de pensar en que Cristo viene pronto y estar preparado para cuando Cristo venga y estar esperándole y saber que no somos de este lugar, tiene que ver con que entendamos que estamos en una batalla espiritual. Y yo quiero leerte un pasaje. La semana pasada creo que los niños de la escuelita nos enseñaban versículos que habían memorizado importantes, ¿no? Cuando llegábamos a casa, de hecho, paré el coche antes de entrar a mi casa y le dije antes de olvidarme, porque soy muy olvidadizo, hoy no encontraba la Biblia y la había puesto arriba del púlpito. Y paré un minuto y le decía a mi esposa y a mis hijos, le decía primero a mis hijos, le decía, gracias por lo que nos enseñaron hoy. Gracias por el sacrificio que hicieron en la escuelita, el tiempo que le dedicaron a aprender la palabra de Dios, el hecho que nos recuerda que debemos memorizar. Venían los chicos acá adelante y decían el versículo de memoria, me moría cuando lo decía Bauti, cuando lo decía Avi, sí, cuando lo decía Emma, y cada uno iba avanzando, iba diciendo, ¿no? Y después, ¿qué nos mostraban? La armadura, ¿no? Estaban todos acá armados, acá arriba, ¿no? Después se espadeaban con Emma y Bauti ahí mientras decían los versículos. Pero nos recordaban, ¿sabes qué? Que hay una batalla espiritual. Le agradecí a mi esposa y aprovecho para agradecerle a las otras maestras de la escuelita dominical también por el tiempo que se tomaron para que los niños aprendan eso, para que mis hijos puedan aprender. Hay una batalla. Por eso les quiero recordar lo que ellos nos decían. Vamos a ir ahí a Efesios 6, sí, capítulo 6, versículo 10, dice, por lo demás, amados míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con lo que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora mirá, veía este pasaje y bien nos habla de la armadura. Ahora, ¿por qué me tengo que poner una armadura? Porque estamos en guerra.
porque hay una pelea, porque hay una batalla, y el hecho de estar conscientes, recordar su pronta venida, nos hace ver esta verdad, que es una realidad. Estamos en una pelea espiritual. No es contra sangre y carne, sino que es espiritual. Sí, ahí te va a decir contra todo lo que tenés la lucha, como diciéndote, mirá, es una lucha grande. Y te habla de cada una de las cosas que tenés que tomar. Te leo el versículo 17, tomad el yelmo de la sanción y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y dice, pues, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando, dice. Ahora, ¿cómo identificás tu semana? ¿La identificás así? ¿Tenías la palabra de Dios en tu mano? ¿Estabas armado cuando saliste de tu casa? ¿Oraste en la semana por aquellas cosas que te cuestan? No, hay cosas que me cuestan, no las puedo cambiar, me está costando. ¿Oraste por ella? ¿Diste pelea? ¿O simplemente estás jugando con el pecado? ¿O tenés hábitos, pero ya te acostumbraste, estás cómodo? ¿Sabés algo que pensaba? Y con esto ya termino acá. Es que me acordaba de David, ¿no? Que se había puesto la armadura de Saúl y no se podía mover, ¿te acordás? Era muy pesada para él, era muy grande, tampoco era algo hecha para su cuerpo, a su medida, digamos. Pero lo que pensaba y recordaba es que es incómodo. Y pensaba que a veces estamos tan cómodos que no tenemos tiempo o no queremos cargar con la armadura de Dios. No le dedicamos tiempo a ponérnosla. ¿Sabes qué? Nos despertamos, salimos. Vivimos, andamos. ¿Sí? Y nos olvidamos que hay una pelea y que hay una guerra espiritual. Por eso es importante que recordemos que Él viene, que hay una promesa, porque nos hace ver la realidad que estamos en guerra. Si vamos a pasar al siguiente, vamos a leer ahí el versículo del 33. Voy a leer desde el 32, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, dice, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros a los que estaban en situaciones semejantes, porque los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. La segunda verdad que reconocemos es que las pruebas son eventuales. ¿Sí? Te voy a definir eventuales porque en realidad tendría que haber usado temporales, pero bueno, había ahí sí, un sinónimo, ¿sí? Que dice, por lo general, lo eventual es algo pasajero, ¿sí? Transitorio o efímero, debido a que está asociado a circunstancias específicas. Bueno, ¿sabes qué? Las pruebas son eventuales, son temporales, son transitorias, ¿sí? Si bien quizás estás pasando por una prueba que decís ya fue demasiado, ya es larga, el hecho de saber que Cristo viene pronto te hace darte cuenta y te hace ver la verdad de que esas pruebas son temporales. Estas personas dicen, ustedes sufrieron, padecieron, dice, y es más, es raro porque dice sufristeis con gozo, ¿viste? Es como, sufristeis con gozo. No, porque había una diferencia y la diferencia era lo que ellos estaban mirando y era entender que eso era temporal. Y yo decía, pero ¿cómo es esto? Y pensaba en alguien que había sufrido mucho, pero que entendía que esas pruebas y que ese sufrimiento en algún momento se terminaba. ¿Y sabes en quién pensaba? En Job. Acompáñame, Job capítulo 19. Job capítulo 19, verso 25 al 27, dice así. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón se desfallece dentro de mí. Ahora, todos conocemos la historia de Job, ¿no? Todo lo que había perdido, la condición en la que estaba, de salud también, ¿no? Y él dice y declara, mira, yo sé algo, yo sé que mi Redentor vive,
y que mis ojos han de ver a Dios. Mirá, él tenía puesta la mirada no en lo que estaba pasando en ese momento, sino en otro lado. Dice, aunque mi corazón, sí, y ahí expresa el dolor y la dificultad de la prueba por lo que estaba pasando. Pero él dice, mira, yo sé, era algo que tenía convicciones. Recordemos, debemos confiar en ¿qué? En su pronta venida. Yo sé que mi redentor vive, yo sé que lo voy a ver. Y ahora sí, mi corazón se desfallece dentro de mí. Ahora sí, estoy pasando una prueba gigante. Pero ¿sabes qué? Es temporal. Es transitoria. Nuestra vida inclusive es transitoria. Cuando pensamos en que hoy está más cerca nuestra salvación que cuando creímos, ¿no? Y pensar en que nuestra vida es eterna. Ya no va a durar 60, 80 o 100 años. O 120, si ahí sos muy longevo. Tu vida es eterna. Entonces quizás estás viviendo, no sé, no quiero matar a nadie, pero los últimos 30 años, los últimos 30 de tu vida eterna. O sea, estás viviendo en realidad los últimos 30 años en la tierra. Porque tu vida es eterna, no se termina, no tiene fin. Por lo tanto, las pruebas son temporales. Ahora acompañame un pasaje más, 2 Corintios 4. Versos 16 y 17 dice así. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ahora me encanta, porque ahí lo dice bien clarito, dice, porque esta leve tribulación, y agrega una palabra que lo hace parecer más corta, no temporal, momentánea. ¿Sabes qué son las pruebas en tu vida y en la mía? Son momentáneas. Ahora, ¿para qué las utiliza Dios? Tengo un versículo, no lo voy a buscar por amor al tiempo, dice, pero ¿para qué? Porque las pruebas producen paciencia. ¿Para qué? Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Porque el Señor está trabajando en tu vida. Pero el tiempo es corto, el lapso es corto. Ahora vamos a decir, no, hace 10 años que vengo, el lapso es corto, son 10 años de una eternidad. Tenés una mirada diferente a la que puede tener el mundo, porque Él tiene 10 años de una enfermedad, de un momento difícil, de una prueba con un hijo, de algo que le está pasando en su vida, pero tiene 100 años de vida. Y vos estás pasando por la misma situación, pero tu vida es eterna. Un día las pruebas y el momento difícil, la falta de dinero, de trabajo, lo que estés sufriendo, aquella batalla contra el pecado que estés teniendo, como hablábamos antes, se termina. Cristo viene y vamos a estar una eternidad con Él en los cielos. Acompáñame nuevamente, vamos a Hebreos. Por último, no solamente que tenemos una pelea espiritual, no solamente que las pruebas son eventuales, sino algo más. Dice allí, versículo 35, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poco y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. ¿Para qué? Para preservación del alma. Sino de los que tienen fe para preservación del alma. Por último, ¿sí? Un premio eterno. Sí, fíjate, ahí dice que grande es vuestro galardón. Después dice para que obtengáis la promesa. Después dice, sino de los que tienen fe, ¿para qué? Para preservación del alma. Hay un premio eterno. Quiero leerte otro pasaje más. Ahí están los héroes de la fe, aquellos que habían pasado por grandes pruebas, por grandes tribulaciones. Aquellos que habían tenido una batalla, sí, espiritual. Y cuando llega ahí al versículo 24 al 26 del capítulo 11, dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en el galardón.
Otros versículos anteriores. Conforme a la fe, el versículo 13, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquello de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Sabes qué? El recordar su pronta venida, ¿sí? El confiar en que Cristo viene pronto, nos hace ver que hay un premio eterno. Vamos a estar en la presencia de Dios. No solamente las coronas que Dios nos va a dar por haber resistido, por haber pasado estas pruebas, por haber hablado de Cristo, no solamente en los premios que el Señor nos da, sino el premio de estar una eternidad con Dios en los cielos, que Él nos preparó un lugar, una ciudad, que como decía acá, somos extranjeros y peregrinos. ¿Sabes? El recordar, como decía el tema, lo que debemos recordar, confiar en su pronta venida, nos hace reconocer estas tres verdades. Hay una pelea espiritual, no puedes salir a la calle sin prepararte, no puedes dejar de ponerte la armadura, no podés salir sin la espada, no podés dejar de orar y de velar. Las pruebas son eventuales. Estás combatiendo contra el pecado y encima decís, no, pero me están pasando un montón de cosas en mi vida. La enfermedad, la falta de trabajo, alguna dolencia que tengo, algún problema que tengo con algún familiar. Son eventuales. Porque ¿sabés por qué? Porque tenemos una vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por último, su pronta venida nos hace recordar la verdad de que hay un premio que es eterno. No es un momento. El galardón es grande, dice Moisés, prefirió ser maltratado antes que disfrutar de los deleites temporales del pecado. Dejó un título, dejó placeres. ¿Por qué? Porque tenía la mirada puesta en el galardón. Dice, porque ellos buscan que una patria, algo que no es terrenal, sino que es celestial. Su pronta venida nos hace recordar que tenemos un premio eterno. Ahora, ¿cómo estás viviendo? ¿O cómo viviste esta semana? ¿Cuántas veces en la semana te tomaste un momento para pensar en que Cristo viene pronto? Y ¿sabes qué? Ya termino, pero siempre digo lo mismo. Cuando uno tiene muchos años de creyente, cada vez espera con más ansias o cada vez está más convencido que el Señor ya viene y ve un montón de detalles y te van diciendo, no, porque pasó esto, porque pasó el otro, ya todo se cumplió, el Señor viene. Y el joven que quizá todavía no se puso ni de novia ni nada, dice, no, todavía falta, yo sé, confío, se elijo creer que todavía falta. Y le cuesta ver eso. Pero ¿sabes qué? Necesitamos tiempo con la palabra de Dios para entender, seas joven, seas niño, seas grande, que Cristo viene pronto. Que Él lo prometió, que Él va a volver, que está preparando un lugar para nosotros. Que estamos en una pelea, que no nos podemos olvidar. Que esa prueba que estás pasando son eventuales. Y que hay un premio que es eterno. Que no lo merecemos, pero que el Señor eligió dar. Oramos para terminar. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por este tiempo. Te agradecemos, Padre, por tu palabra. Te agradecemos por el privilegio de venir aquí. Por aquellos que han venido, por aquellos que nos están viendo, por aquellos que hoy no pudieron estar, Señor. Te pedimos para que podamos, Señor, estar atentos a esto que hoy escuchamos, Señor. A tomarnos un tiempo a la semana para decir, hoy estoy esperando que vengas. Hoy estoy confiando en que es verdad que tu venida es pronto, Señor. Para analizar nuestras vidas cada día, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Un lindo desafío y estamos desafiados ya una semana. ¿Sí? Ahora el 23 tenemos una noche, digamos, evangelística. ¿Sí? Tenemos el culto a las 9:30. Tenemos un desafío esta semana para prepararnos. ¿Sí? Porque tenemos el desafío para invitar a familiares, amigos, para poder predicar el evangelio. Así que los animo a prepararse, a memorizar esta semana. Oramos para terminar y la reunión queda finalizada.
Amado Padre, Señor, gracias una vez más por desafiarnos y animarnos a buscarte una vez más, a depender de ti, Señor, a prepararnos, Señor, a pelear cada batalla, Señor. Y ahora tenemos la oportunidad, Señor, en una semana de poder compartir el Evangelio, Señor. Pero que no solo sea ese día, sino que sea cada día, Señor, poder compartir tu Evangelio, que es lo que nos mandas a hacer, Señor. Tu venida sabemos que es pronta, Señor, y queremos hacerlo, Señor, con alegría, sabiendo que es para ti, Señor, para estar contigo esa eternidad también, Señor. Te entregamos este día en tus manos, Señor, el regreso a nuestros hogares, que nos estés cuidando, Señor. Sabemos que va a haber mucha gente que está apurada por este tema del partido, Señor, pero queremos estar en paz, sabiendo que tú estás en el control, Señor. En nombre santo del Señor, amado Cristo Jesús. Amén. Estamos libres.